amigote! ¿Qué querías vernos? ¡Quédense ahí! ¡Ahorita subo! ¿De qué sirve tener uno de los juegos más emocionales de toda la saga si tu adaptación decide ignorar justamente eso, lo que la hacía especial? Super Mario Galaxy no es una mala película. De hecho, funciona muy bien como espectáculo. El problema es otro. Mientras más avanza, más claro se vuelve que no sabe qué hacer con todo el potencial que tiene. Y eso no se nota en la superficie, se nota en cómo está construida. Galaxy entiende perfectamente cómo expandir el universo de Mario en términos de escala, pero en términos de profundidad, la película crece hacia afuera. Más mundos, más personajes, más referencias, pero no hacia adentro. Y ahí es donde empiezan sus principales limitaciones. ¿Cómo osas ver mi obra maestra y decir eso? ¡Voy a arrancarte la piel de los huesos! Porque antes de hablar de historia o personajes, hay algo que define toda la experiencia desde el primer minuto: cómo se mueve la película. La dirección de Aaron Howard y Michael Jelenic mantiene un ritmo visual agresivo. Todo está en movimiento, todo ocurre rápido, todo busca mantener la atención. El punto no es que eso esté mal. En cine de aventura o animación, el dinamismo es necesario, pero aquí no está organizado. Películas como Los Increíbles o Spider-Man Into the Spider-Verse, incluso The Lego Movie, también son rápidas, también son energéticas, también están llenas de estímulos. La diferencia es que en ellas el movimiento tiene intención. Cada secuencia tiene un propósito claro dentro de la historia. Hay pausas que permiten asimilar lo que ocurre y el espectáculo está al servicio de la narrativa. En Galaxy, en cambio, todo ocurre al mismo nivel de intensidad. No hay jerarquía entre momentos clave y transiciones, y eso elimina la sensación de progresión. El resultado no es dinamismo, es saturación. Y en una historia espacial eso pesa más. El universo no se siente inmenso ni contemplativo, se siente funcional. Un ejemplo claro de esto, y considerando que muchos justifican estas decisiones por tratarse de contenido infantil, se puede ver en cómo funcionan distintos formatos dirigidos al mismo público. Series como CoComelon están diseñadas para mantener estimulación constante, cortes rápidos, colores intensos, movimientos continuos, todo pensado para retener la atención en el corto plazo. En contraste, programas como Bluey trabaja con pausas, silencios y progresión emocional, permitiendo que las escenas construyan significado más allá del estímulo inmediato. Galaxy se acerca más al primer modelo que al segundo, y ahí es donde su dirección empieza a limitar la experiencia, no porque sea dinámica, sino porque no permite que lo que vemos tenga peso. ¡Tú vendrás conmigo! Ahora, el guión escrito por Matthew Vogel no carece de ideas. De hecho, plantea dos ejes temáticos con bastante potencial, pero no logra desarrollarlos. Y estos son: 1. La herencia de los padres. Esta relación entre Bowser y su hijo no es solo un conflicto familiar, es un tema sobre transmisión de valores. Un hijo aprende lo que ve. Si crece en un entorno donde la dominación, el egoísmo y la falta de empatía son normalizados, no los cuestiona, los adopta. La película establece esto: un hijo que replica la visión del mundo de su padre, y un padre que en cierto punto parece cuestionar lo que ha enseñado. Ahí habla una línea clara: reconocer el error, confrontarlo y cambiar. Pero no hay desarrollo suficiente. El conflicto no se trabaja ni evoluciona y no tiene una consecuencia real. Se plantea, se insinúa y se diluye. Incluso retrocede toda esta evolución que el personaje de Bowser tuvo. Y el otro apartado sería la identidad y pertenencia, en específico para el personaje de Peach. Peach introduce un conflicto interno interesante, que es no saber de dónde viene y no saber a dónde pertenece. Esto podría haber construido un arco sólido sobre identidad, pero la película no desarrolla ese proceso. No hay una progresión emocional clara, no hay un conflicto sostenido y no hay una construcción que justifique su resolución. La idea está, pero no se trabaja. Hay un gran universo que nos rodea. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque no es solo lo que cuenta, es cómo lo distribuye. El problema del ritmo no es la velocidad, es la falta de estructura. Si la comparas con películas como Kung Fu Panda o Cómo entrenar a tu dragón, la diferencia es clara. Esas películas introducen habilidades, relaciones o conflictos, los desarrollan y los convierten en herramientas para resolver el clímax. Hay progresión, en Galaxy no, y aquí es donde entra la comparación con el propio juego. En el juego, cada galaxia cumple una función, introduce una mecánica, la desarrolla y luego la combina. El jugador, junto con el gameplay, evolucionan. En la película eso no ocurre. Hay un ejemplo muy claro: cuando los personajes visitan una galaxia específica con reglas propias, ese entorno no deja ninguna consecuencia real, no hay aprendizaje, no hay herramientas nuevas y no hay cambios en los personajes. En comparación con el juego, en un formato cinematográfico, eso podría haberse traducido en evolución emocional o relacional. Por ejemplo, que una galaxia sirviera para reconstruir dinámicas entre personajes o preparar el conflicto final. Pero eso no pasa. Los personajes atraviesan los escenarios, pero no se transforman con ellos. Simplemente son obstáculos que hay que pasar. ¿Y este quién es? Yoshi. ¡Vengan! El dinosaurio llega de pronto y lo hacen parte del grupo.
En cuanto a los personajes, Mario y Luigi funcionan bajo la lógica del videojuego base: avanzar, superar obstáculos y rescatar a la princesa en turno. Pero la primera película ya había dado un paso más allá hacia el desarrollo de personaje. Aunque fuera básico y simple, es un arco funcional. Aquí ese avance desaparece, no hay conflicto interno, no hay decisiones que los definan y no hay evolución. Y esto se vuelve más evidente cuando piensas en el potencial que tenía la estructura de las galaxias. Por ejemplo, una galaxia con dinámicas específicas podría haber servido para explorar la relación entre hermanos, tensiones familiares, falta de coordinación o pérdida de confianza, y cómo a través de esas experiencias reconstruyen ese vínculo. Claro, este es un ejemplo de lo que yo habría hecho. En la película no utilizan estos espacios para desarrollar a sus protagonistas, simplemente los atraviesan. Así como este ejemplo, creo que había muchos más para poder explotar a estos personajes que son muy icónicos en la cultura pop. En cuanto a Peach, hay un cambio claro respecto a la primera película. Ya no es mentora ni guía, aquí es una figura activa que toma decisiones y participa directamente en la acción. Eso fortalece su rol, pero su conflicto interno, como ya mencioné antes, que es la pertenencia, no tiene el mismo nivel de desarrollo. Tiene presencia, claro, pero no un arco emocional construido. Y en cuanto a Rosalina, la comparación con Super Mario Galaxy es inevitable. En el juego, Rosalina está construida desde la pausa, o sea, su historia gira en torno al duelo, representa la pérdida y la soledad, y su narrativa fragmentada genera conexión emocional. Y en la película eso desaparece. No hay tiempo, ni espacio, ni intención de construir esa dimensión. Por eso se siente más como una idea, un concepto, que como un personaje. Está presente, pero no tiene peso. Aquí hay un punto importante que vale la pena aclarar. En Latinoamérica y particularmente en México, la mayoría de la audiencia ve este tipo de películas en doblaje, pero para analizar realmente el trabajo actoral es necesario compararlo con su versión original. En ese sentido, Galaxy tiene algo poco común. Su doblaje no solo está a la altura del original, en varios momentos lo supera, especialmente en la interpretación de Raúl Anaya como Mario y de Roberto Salguero como Luigi, donde hay una mayor naturalidad y química entre ambos personajes que fortalece su dinámica en pantalla, además de darle una identidad totalmente distintiva en comparación con Chris Pratt. Ahora, si decides verla en su idioma original, el trabajo también es sólido. Jack Black mantiene presencia y personalidad con Bowser, y Anya Taylor-Joy sostiene bien el rol activo del personaje, aunque limitada por el desarrollo del guión. En cuanto a Chris Pratt, él cumple en lo funcional, pero no aporta una identidad distintiva, justo como pasó en la primera película. Les ordeno que liberen a mi padre. Eso sobre mi cadáver. Que así sea. Todo esto nos lleva al punto más importante, porque no es solo lo que la película hace mal, es lo que decide no hacer. La película toma la estructura base del juego: viajar entre galaxias, avanzar y progresar, pero deja fuera lo que realmente lo hacía especial. El juego no era solo una aventura, era una historia sobre la pérdida, la soledad, el hogar y el ciclo de la vida y la muerte. Todo eso se construía con intención. La película cambia ese enfoque, por ejemplo en el tono. En el juego el espacio transmite silencio, inmensidad y una sensación constante de duelo. En la película ese tono se sustituye por la fórmula de Illumination: acción rápida, humor constante y estímulo continuo. La contemplación desaparece. Otro punto sería el foco narrativo. El juego construye su historia alrededor del ciclo de la vida y la transformación, utilizando sus elementos narrativos para reforzar esa idea. La película, en cambio, dispersa su narrativa en múltiples referencias. No es una adaptación fiel de Galaxy. Mezcla elementos de Super Mario Odyssey, Yoshi Island e incluso incluyen a Fox McCloud, que es parte de la saga de videojuegos de The Star Fox. El objetivo no es explorar el cosmos, sino expandir el universo cinematográfico de Nintendo. El resultado es una historia sin un eje claro, y claro también está la escala de conflicto. En el juego la amenaza tiene una dimensión cósmica, con implicaciones que van más allá de un conflicto personal. En la película el conflicto se reduce a motivaciones más íntimas y familiares. No es un problema en sí, pero al no desarrollarse con mayor profundidad pierde impacto frente a la escala que el propio concepto sugería. Entonces, ¿qué pasa cuando tomas uno de los juegos más emocionales de la saga y decides no adaptarlo? Pues pasa esto: una película que funciona como espectáculo, pero que se queda en la superficie de todo lo que pudo haber sido. Tiene buenas ideas, pero no las desarrolla. Tiene buenos personajes, pero no los transforma. Tiene una base narrativa fuerte, pero decide simplificarla. Es dinámica, visualmente atractiva y efectiva en sus secuencias de acción, pero como adaptación se queda en la superficie. Señalar estas limitaciones no es una invitación a rechazar la película ni a reducirla a algo negativo. El objetivo de una crítica no es destruir una obra, sino entenderla con mayor claridad, reconocer qué funciona, qué no y por qué. Galaxy tiene aciertos evidentes, pero también decisiones que la limitan, y aceptar ambas cosas no es contradictorio, es parte del análisis. Si esos puntos no afectan tu experiencia como espectador, entonces la película sigue siendo perfectamente disfrutable. Entender sus fallas no le quita valor, solo define mejor lo que realmente es.
Pero bueno, muchas gracias por ver la crítica completa. Intenté hacerla lo más objetiva posible, pero quiero cerrar hablando no como alguien que hace críticas, sino como audiencia, porque últimamente se ha generado una discusión bastante fuerte alrededor de esta película, que si es buena, que si es solo para fans, que si no hay que exigirle una gran historia y simplemente disfrutarla, porque es para niños, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo no termino de estar de acuerdo. Los juegos de Mario nunca se han caracterizado por ser narrativamente complejos, eso es cierto. La mayoría sigue una estructura simple, salvar a la princesa y listo. Pero Super Mario Galaxy fue la excepción, fue uno de los pocos que se atrevió a cambiar eso. Hablaba de la pérdida del hogar, la soledad, la vida y la muerte y la orfandad. Y no es algo que yo me esté inventando, es parte de por qué ese juego se recuerda tanto. Entonces sí, está bien disfrutar la película sin exigirle demasiado, pero también es válido pedir más cuando el material original ya demostró que podía ofrecerlo. Aquí no se trataba de hacer algo complejo o pretencioso, ni mucho menos una película al estilo de David Lynch o Christopher Nolan. Se trataba de aprovechar esa base y construir algo con un poco más de intención, porque ser fan no es aceptar todo lo que te dan, también es cuestionarlo, también es exigir que está a la altura de lo que hizo que te importara en primer lugar. Y es curioso porque muchas veces se dice que la animación no es solo para niños y que debería de tomarse en serio, pero cuando sale una película popular, automáticamente se usa ese argumento para justificar sus fallas, y yo creo que no debería de ser así. Ahí están ejemplos como WALL-E, The Lego Movie o Shrek 2 que demuestran que puedes hacer algo accesible y al mismo tiempo bien construido. Al final esta es solo mi opinión, no es una verdad absoluta, y tú decides qué ver y cómo disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.